GTA 6 va a ser gratis, pero era online. Los juegos cada vez aumentan más de precio, ¿y nunca has pensado qué pasará con GTA 6? Pocos se han preguntado cuánto costará el GTA 6 y la respuesta puede que no les guste a todos. Como es lógico, han sido muy raras las veces en las que GTA 5 se ha podido conseguir gratis. Por ejemplo, GTA 5 se pudo conseguir gratis con el Xbox Game Pass de Xbox One en el año 2020. También ese año, la versión de GTA 5 Premium se pudo obtener gratis en la tienda digital de Epic Game Store. Esto tiene un nombre y se llama testeo AB. El test AB consiste en desarrollar y lanzar dos versiones de un mismo elemento y medir cuál funciona mejor. En otras palabras, esto fue una prueba de Rockstar que le sirvió para optimizar una estrategia de marketing o mejorar la cantidad de ventas. Y esto, aunque no lo crean, es súper importante. El vender un juego es lo que más les importa. Como vimos en el video anterior, ganar dinero también es de lo que más les importa a los inversionistas. Por ejemplo, los de Rockstar dijeron que GTA 6 podría ser el juego más caro de todos los tiempos. Durante el tema de la filtración se desveló una cifra para el presupuesto de GTA 6, que fue aproximadamente más de 2.000 millones de dólares, es lo que se ha afirmado que es el presupuesto de este videojuego. Ahora bien, ¿cómo se le pone precio a un juego, dirás tú? La respuesta es algo complicada. El precio de un videojuego puede variar, dependiendo de diversos factores, tales como el costo de desarrollo. El costo de desarrollo de un videojuego es un factor importante, puede afectar al precio final del producto. Los desarrolladores tienen que invertir en personal, software, música, efectos de sonido, gráficos y etc. También la plataforma, ya sea si es en PC5, PC4 o hasta PC, el precio de un videojuego también puede variar dependiendo en la plataforma en la que se cree. Por ejemplo, los videojuegos para consolas de última generación suelen ser más caros que los videojuegos de PC o móviles. También la popularidad, los videojuegos que son muy populares tienden a tener un precio más alto de lo normal, también la duración y el contenido adicional, o en otras palabras, los DLCs. En general, los desarrolladores y las editoras de videojuegos establecen un precio de un videojuego basándose en una combinación de estos factores y otros adicionales que pueden influir en el mercado. Es importante destacar que al igual con cualquier producto, el precio de un videojuego también puede estar sujeto a la oferta y la demanda. Es por eso que dudo mucho que este juego lo quieran regalar a $20, sobre todo los de Rockstar saben bien que lo podrían vender a más de $100 de base, pero ¿es posible que un juego cueste más de $100? Y la respuesta es totalmente sí. Sí, es posible que un videojuego cueste más de $100. Si bien la mayoría de videojuegos se venden en un rango de precios que va desde los 20 hasta los $60, por culpa de la demanda o la misma inflación, existen casos en que los videojuegos pueden costar más. Si no me crees, pregúntale a tu abuelita, de seguro siempre te dice que con $1 voy a comprarme un pan y una botella de whisky, y te decía que le daban cambio. Pues hoy en día ese peso no vale lo mismo, porque los $20 de hace muchos años actualmente son 50 o 60 de la actualidad. Por eso es que no es tan descabellado pensar que un videojuego como GTA 6 pueda rozar los 80 y hasta los $100 de base, una edición obviamente estándar. Y esto, aunque no lo crean amigos, es culpa de la inflación. La inflación se refiere al aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía. Si hay inflación en la economía, los precios de los videojuegos pueden aumentar. Esto que se debe a que los costos de producción y distribución de los videojuegos también pueden verse afectados por la inflación. Si los costos de los materiales, mano de obra, contratar gente y oficinas aumentan, es obvio muy posible que estos mismos videojuegos aumenten muchísimo más, para que obviamente puedan tener algo de ganancia. Además, la inflación también puede tener un impacto en la capacidad de los consumidores para poder comprar un videojuego. Si los precios de los videojuegos aumentan el doble o el triple, puede resultar más difícil para algunas personas poder comprarlos o adquirirlos, lo que puede tener un efecto negativo en las ventas de los mismos. Sin embargo, es posible que el nuevo GTA tenga un precio similar al de sus predecesores. El precio de los videojuegos AAA, los de mayor presupuesto y producción, ha aumentado gradualmente en sus últimos años, por lo que es posible que el precio del nuevo GTA se sitúe entre los $60 y $70 en su versión base para consolas de PC y última generación. Esto sería lo normal, pero últimamente ha aumentado tanto la inflación y los problemas en la economía que probablemente sean 80 o hasta 90. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que el precio del juego puede variar según la región o donde vivas y la plataforma y muchos factores más. Ahora bien, hay que recalcar que en algunas ocasiones GTA V ha estado gratis para los usuarios de diversas formas,
de manera que si lo conseguiste en su momento por distintas maneras, el modo GTA Online no te habría costado nada, porque viene incluido en el juego base. Esto nos dice algo, y es que a Rockstar le gustaría hacer y complementar una manera de tener un juego free to play, y hay una posibilidad que a muchos les podría gustar y a otros no, y esta es que GTA 6 sea gratis, pero el online. Esto se está implementando con el actual GTA V, y los mismos inversores de Rockstar han afirmado que tienen que buscar la manera como empresas estilo Epic Games con Fortnite o PUBG para poder innovar y reutilizar este estilo de negocios para juegos gratuitos y futuros, pero con temporadas y actualizaciones del mismo estilo. ¿Te suena alguno? GTA Online. Tú dirás, entonces, ¿eso significa que nos venderán solo DLCs y tarjetas tiburón? Pues es una opción, probablemente, y el juego modo completo o campaña a un costo razonable. Esto porque según un estudio en la actualidad, más del 75% de personas que juegan GTA V solo lo hacen en el modo online y no al modo campaña, cosa que no tiene sentido, ya que si llevan más de 10 veces dándote vuelta al juego, pues no van a ver muchas cosas que puedas hacer en este mismo. Por esto es que una posibilidad es que el siguiente GTA Online sea en parte completamente gratuito para los jugadores y el modo campaña, y que todo su contenido esté a la venta por separado, haciendo que obviamente los números del siguiente GTA Online sean mucho más grandes y los más grandes hasta la historia, porque en la actualidad hay mucha gente que le gustaría un GTA que no cueste nada y sea en parte más accesible para todas las personas. Obvio, te voy a dar unas cuantas fuentes al respecto de lo que te estoy comentando. La principal es la fuente de noticias de IGC y el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, fue consultado en la última llamada de las ganancias de la empresa por la época de Warzone y dijo, por ejemplo, en el espíritu de Call of Duty Warzone y Call of Duty Modern Warfare, ¿alguna vez tendría sentido hacer un juego con algún componente gratuito disponible para GTA? Zelnick contestó, somos bastante abiertos y solemos entregar un componente gratuito, y es por eso que ya es un gran valor. El CEO agregó, y por supuesto Rockstar ha anunciado que GTA Online será una experiencia independiente y diferente para la próxima generación, que llegará a la segunda mitad de 2021 y que será gratuita para los usuarios de PS5 durante unos 3 meses. Esto para probar qué tal saldría, o en otras palabras lo que te dije al inicio, el testeo AB, para ver qué tal funciona y si lo implementan a futuro. Sobre esto también agregó que le gustaría y consideraría una especie de free to play vinculado, donde el 100% de las personas reconozcan el valor del título y puedan pagar para jugarlo, quizás no de una manera tan grande, pero sí continua como una suscripción. Esto puede durar muchos años. GTA Online por supuesto ha tenido un éxito durante 7 años y se espera que establezca un nuevo récord este año fiscal. En otras palabras, como una suscripción o especie de GTA Plus para poder jugar el modo online. Esta sería otra opción de las muchas que tienen en mente, obviamente haciéndote pagar menos por el precio del juego completo, y además ofreciéndote cosméticos y armas dentro del mismo. Si muchos logran recordar, cuando salió el nuevo Modern Warfare, al inicio le fue bien, pero a nivel de ventas no fue la mejor, ya que iban bajando los usuarios activos, y la mejor alternativa que eligieron fue implementar el sistema Free to Play y el modo Warzone por separado. Gracias a esto, la popularidad de este mismo juego, ventas y hasta ganancias de Activision fue de las más grandes hasta la fecha. Y suena un poco estúpido, pero ¿quién diría que regalar un juego literalmente puede darte más dinero que al venderlo? Obvio, esto es por las microtransacciones, pero en la actualidad influyen más factores como hemos visto en el video anterior. Y esto también es culpa de la PS5, porque puede ser una posibilidad que la nueva generación de consolas tiene una escasa y muy diferente base de usuarios activos, y los precios de cualquier juego de PS5, seamos honestos, yo no voy a pagar 70 o 80 dólares por un juego de PS5. Ya de por sí la PS5 te sale carísima. O sea, y tener que pagar 80 dólares más, con eso como un mes. Por lo cual para ellos es muy riesgoso en la actualidad enfocarse solo en consolas de nueva generación. Pero si regalaran el juego o dejaran parte como free to play a cambio de una suscripción mensual, al estilo Netflix, esto podría ser una solución perfecta para todos sus problemas y ganar muchísimo dinero en el camino. Queda entonces poder ver si Rockstar Games decide convertir el GTA Online del próximo GTA 6 en una experiencia gratuita, o si habrá que pagarlo como hasta ahora. Pero definitivamente es algo a lo que hay que estar atento. Una jugada de este estilo le podría dar a la franquicia GTA un incremento en su base de jugadores como nunca antes, y además hacer que todos los que estamos ansiosos por jugarlo, podamos hacerlo aún más, sin tener que pagar ningún peso. Pero, ¿qué opinan al respecto de todo esto? ¿Les gustaría un GTA 6 gratuito o preferirían pagarlo? Un comentario y like se agradecería muchísimo. Muchas gracias.